Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy vamos a meternos en un chismecito jugoso, de esos que nos encantan, ¿verdad? Vamos a hablar de una de las rupturas más sonadas, comentadas y bueno, quizás hasta deseadas, de la televisión turca, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé, todavía duele, a muchos de ustedes les dolió muchísimo, pero vamos a analizar qué pudo haber pasado realmente, si de verdad esta ruptura era algo que al menos para una de las partes, era un deseo latente. Pero antes de que nos sumerjamos en el drama, en las teorías y en los posibles motivos, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecitos, noticias y, bueno, un poco de opinión, ¿por qué no? Ya saben que aquí nos gusta hablar sin tapujos. Así que manitos arriba, suscríbanse y a darle. Bueno, ahora sí, entremos de lleno en el tema. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Era imposible no hablar de ellos durante el tiempo que estuvieron juntos. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja que había nacido en el set de Senkalkam, la serie que los catapultó a la fama mundial. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans estábamos enloquecidos, suspirando con cada foto, con cada vídeo, con cada interacción. Parecía un cuento de hadas, ¿verdad? Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan, y a veces, ese final es más deseado por una parte que por la otra. Para entender mejor esta ruptura, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto. Senkalkam fue un fenómeno global. Hande y Kerem se convirtieron en superestrellas de la noche a la mañana. La presión mediática era inmensa. Cada paso que daban, cada palabra que decían, era analizado, diseccionado y comentado hasta la saciedad. Imaginen lo que es vivir así, constantemente bajo el microscopio. Debe ser agotador. Además, hay que tener en cuenta que ambos tenían carreras individuales ya establecidas antes de la serie. Hande, por ejemplo, ya era una actriz reconocida en Turquía gracias a otros proyectos exitosos. Kerem también tenía su propio camino, aunque Senkalkam le dio un impulso gigante a su carrera internacional. Entonces de repente se vieron unidos no solo por el amor, sino también por un contrato, por una obligación de mantener una imagen pública como pareja, una imagen que generaba millones. Aquí es donde empiezan a surgir las primeras teorías sobre por qué la ruptura pudo haber sido, en cierto modo, un deseo. Muchos analistas de la farándula turca, y también muchos fans, apuntan a que Hande se sentía un poco sofocada por la relación. No me malinterpreten, no estoy diciendo que no lo amara, pero quizás la intensidad de la relación, la constante atención mediática y la necesidad de mantener una imagen perfecta como pareja, le pesaban demasiado. Hande siempre ha sido una mujer muy reservada con su vida personal. A pesar de ser una figura pública, siempre ha tratado de mantener cierta distancia, de proteger su intimidad. Y estar en una relación tan expuesta como la que tenía con Kerem, debió ser un verdadero desafío para ella. Esta necesidad de privacidad contrastaba fuertemente con la exposición que requiere una relación tan popular y con la naturaleza inherente de la fama. Se especuló mucho sobre si Hande realmente disfrutaba de la atención constante o si, en realidad, la encontraba asfixiante. Por otro lado, Kerem parecía disfrutar mucho más de la atención mediática. Lo veíamos más abierto a compartir momentos de su relación en redes sociales, más dispuesto a hablar de Hande en entrevistas. No estoy diciendo que esto sea algo malo, simplemente creo que ambos tenían personalidades diferentes y maneras distintas de manejar la fama. Esta diferencia en la forma de interactuar con los medios y los fans, creó una dinámica interesante, pero potencialmente conflictiva. Mientras Kerem parecía abrazar la atención, Hande parecía luchar por mantener un cierto nivel de control sobre su imagen y su vida personal. Otra teoría que se ha barajado es la de los proyectos profesionales. Después del éxito arrollador de Senkalkam, ambos recibieron muchas ofertas de trabajo. Hande se enfocó en proyectos más dramáticos, buscando demostrar su versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, exploró otras facetas, como la producción y la escritura. El camino que decidieron tomar después de la serie fue crucial para entender el porqué de la ruptura. Estas diferentes direcciones profesionales pudieron haber contribuido al distanciamiento entre ambos. Quizás ya no compartían los mismos intereses, las mismas prioridades.
Y cuando una pareja deja de crecer junta, inevitablemente empieza a separarse. La compatibilidad en una relación no solo se basa en el amor y la atracción, sino también en la capacidad de crecer juntos, de apoyarse mutuamente en sus objetivos profesionales y personales. Si Andy y Kerem se encontraron en caminos divergentes, es comprensible que la relación se haya visto afectada. También hay que considerar el tema de las expectativas de los fans. Muchos esperaban que Andy y Kerem se casaran, que tuvieran hijos, que vivieran felices para siempre. La presión era enorme. Y a veces cuando las expectativas son tan altas es difícil cumplirlas. Quizás Andy sentía que no quería ceder a esa presión, que quería vivir su vida a su propio ritmo, sin tener que complacer a nadie más. La idealización de la pareja por parte de los fans creó una presión adicional que pudo haber sido difícil de manejar. La necesidad de cumplir con las expectativas externas, en lugar de enfocarse en sus propios deseos y necesidades, pudo haber contribuido a la tensión en la relación. Ahora, volviendo al título de este vídeo, ¿era la ruptura el mayor deseo de Andy? No lo sabemos con certeza. Nadie puede meterse en la cabeza de otra persona y saber lo que realmente está sintiendo. Pero si analizamos todos los factores que hemos mencionado, podemos intuir que, al menos para ella, la ruptura era una posibilidad que ya había contemplado, una salida a una situación que le generaba estrés y ansiedad. Era una forma de recuperar el control sobre su vida y de tomar decisiones basadas en sus propios intereses, en lugar de estar influenciada por las expectativas externas. Es importante recordar que las relaciones son complejas, y que las rupturas nunca son fáciles. No hay buenos ni malos, simplemente dos personas que por las razones que sean, deciden tomar caminos separados. Y a veces, esa decisión es la mejor para ambos. El final de una relación no siempre es un fracaso, sino una oportunidad para crecer, para aprender y para encontrar la felicidad en otro lugar. En el caso de Andy y Kerem, creo que ambos son personas talentosas y exitosas que merecen ser felices. Y si la ruptura fue la decisión correcta para que ambos puedan encontrar esa felicidad, entonces debemos respetarla. La felicidad individual es fundamental, y a veces, mantener una relación que ya no funciona puede ser perjudicial para ambas partes. Después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus carreras. Andy ha protagonizado nuevas series y películas, demostrando que es una de las actrices más talentosas de Turquía. Kerem también ha estado trabajando en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su creatividad. Esta capacidad de seguir adelante después de una ruptura demuestra su profesionalismo y su determinación para alcanzar sus metas. Ambos han demostrado ser resilientes y capaces de superar momentos difíciles. Y eso es algo que debemos admirar. La resiliencia es una cualidad importante en la vida, y tanto Andy como Kerem han demostrado tenerla en abundancia. Su capacidad para recuperarse de la ruptura y seguir adelante con sus carreras es un testimonio de su fortaleza interior. En los meses posteriores a la ruptura, la prensa turca siguió de cerca cada movimiento de Andy y Kerem, buscando señales de arrepentimiento, reconciliación o nuevas relaciones. Cada interacción pública, cada comentario en redes sociales era analizado minuciosamente en busca de pistas sobre sus sentimientos y sus planes futuros. Sin embargo, ambos se mantuvieron relativamente discretos, enfocándose en sus proyectos profesionales y evitando alimentar los rumores. La ruptura también generó una gran controversia entre los fans, algunos de los cuales se negaban a aceptar que la relación había terminado, mientras que otros celebraban la oportunidad de ver a sus ídolos solteros y enfocados en sus carreras. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla virtual, con debates acalorados sobre quién era el culpable de la ruptura y qué deparaba el futuro para Andy y Kerem. A pesar de la presión mediática y la controversia entre los fans, Andy y Kerem han logrado mantener una actitud profesional y respetuosa el uno hacia el otro. Nunca han hecho comentarios negativos sobre su relación pasada y han evitado alimentar los rumores y las especulaciones. Esta actitud madura y responsable demuestra su respeto mutuo y su deseo de seguir adelante con sus vidas de la mejor manera posible. En resumen, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un evento que conmocionó al mundo del espectáculo. La presión mediática a las diferentes personalidades, los proyectos profesionales y las expectativas de los fans pudieron haber contribuido a la separación. Si bien no podemos afirmar con certeza que la ruptura era el mayor deseo de Hande, podemos intuir que era una posibilidad que ella ya había contemplado. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, demostrando ser personas talentosas y resilientes.
Y bueno, mis chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo una opinión, basada en información pública y en el análisis de diferentes fuentes. Cada uno tiene su propia opinión y es totalmente válida. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que disfruten de mis contenidos. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que fue la mejor decisión para ambos? ¿O piensan que podrían haber superado sus diferencias? Los leo con mucha atención. Y para finalizar, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecitos, noticias y opinión. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.